Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta clase número 16 de Antiguo Testamento parte 3. Ya en esta oportunidad nos compete seguir con lo que es el capítulo 11 de Primera de Samuel. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Samuel capítulo 11 y asimismo pues seguir con lo que respecta a las diapositivas para poder nosotros tener una continuación también de esta clase. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que respecta al contexto grande de lo que es cómo Saúl llega a ser primer rey de Israel y la forma de su ministerio, la forma de cómo Dios eh, les llegó a ocupar en este tiempo en la nación de Israel. Pero en el capítulo 11 hoy nos corresponde hablar sobre la primera victoria de Saúl. Ustedes recordarán, como dice ahí, pues Jabes de Galaad fue sitiada. Para conocer un poco de historia, Naas, el amonita, según lo que nos narra en Génesis capítulo 19, versículo 38, específicamente era descendiente de Lot. Entonces, Naas, el amonita, dice que atacó a Jabes de Galaad y dice que le dio 7 días para ceder a las demandas que estaba estableciendo este hombre. Entonces vemos que Jabes de Galaad fue destruida en Jueces capítulo 19, versículo 21, por no colaborar con la guerra civil que había acontecido contra Benjamín. Había menos de 400 vírgenes para casarse con los 600 sobrevivientes de Benjamín. Entonces, para dar una continuidad a esto, pues por favor, abramos nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 11. Podemos ver que dice acá, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, hay alianza contra nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gaaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Vemos, hermanos, en estos versículos que fue así de cómo vemos las circunstancias que ocurrieron, la conquista, la forma de cómo fue sitiada Jabes de Galaad. Y como nos dice en el versículo 4, dice que hubo mensajes enviados a Gaaba, y estas eran las condiciones del sitio, ¿sí? Debía ceder, y para ceder debía también perder su ojo derecho o morir. Y según un texto que vemos en el Antiguo Testamento, en Amós capítulo 1, versículo 13, eh, era una gente totalmente muy feroz para poder llegar a estos extremos. Según la arqueología, la práctica de sacar el ojo derecho fue común. Es el ojo usado para apuntar con el arco y para mirar alrededor del escudo. Era un elemento muy importante para este pueblo, para esta tribu, para este clan. Y vemos que de esa manera, pues, era la manera de cómo tenía a, a estas personas, pues, en un sentido temerosas y con mucho miedo. Pero vemos de que Saúl volvió a cuidar, dice, según el versículo 5, a cuidar los animales de su padre. No todos estaban de acuerdo con su elección. O sea, la situación se da en este contexto, ¿sí? Por una parte, la forma de cómo Jabes de Galaad fue sitiada, pero también estos mensajes que fueron enviados y también la consecuencia, también la condición para que ellos pudieran también tener este acuerdo. Pero la derrota completa de los amonitas, según de parte de Saúl, a todos en un sentido convención de que Saúl había estado específicamente con el apoyo de la deidad de lo que es el Espíritu Santo.
Por eso es que vemos de que hubo un llamado desesperado de auxilio a Saúl. Y la justa indignación de Saúl, el Espíritu de Dios dice que vino sobre él, hace mostrar de que Dios estaba dándole la aprobación, Dios estaba en este evento muy especial, tal vez para poder manifestarse el poder de Dios bajo estas circunstancias, pero la derrota fue completa y todos los amonitas, viendo la manera de cómo el Señor, cómo Jehová, cómo Dios actúa a través del pueblo, era una forma de cómo llegó a convencer para que Saúl sea electo al hombre como rey de Israel. Siguiendo ya un poco más adelante, vemos ya en el capítulo 12 de cómo Samuel renuncia al cargo de juez, ¿sí? Miren que Samuel, dice el texto, según capítulo 12, versículo 1 al 5, que estableció su credibilidad por ser un hombre totalmente irreprensible. Y bajo este punto, muchos recordarán de que, bueno, por sus hijos no fue un buen ejemplo, pero vemos que evidentemente este tipo de credibilidad, este tipo de respeto, de influencia que había logrado sobre el pueblo, por el pueblo, no fue evidentemente por los hijos, según lo que nos menciona en capítulo 8, versículos 3, como acabamos de estudiar anteriormente. Pero aún a pesar de esto, ellos podían confiar en la palabra de este hombre de Samuel como profeta de Dios. Entonces, vemos de que los primeros 5 versículos, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, dice, vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Está hablando del futuro rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, él es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Versículo 8 dice, cuando Jacob hubo, bueno, y empieza a dar un recuento de cómo fue el tiempo con sus antepasados. Pero ¿qué vemos, hermanos, en estos versículos? Ya más adelante, del versículo 6 en adelante, vemos ya ver un problemita respecto, bueno, al evento, ¿no es cierto? Cuando dice hasta el capítulo 6, perdón, capítulo 12, versículos del 6 en adelante. Ya leímos el versículo 6, después del versículo 8 nos compete. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, en los cuales sacaron vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió, dice, en mano de Sísara, jefe de ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová, dice, envió a Jeroboam, a Barak y a Jefté y a Samuel y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitéis seguros. Está dando una manera de recordar los eventos que ya era notorio para el pueblo de Israel y también para las personas circundantes en este contexto de Israel. Pero en los versículos 6 al 12 encontramos, hermanos, después de este testimonio dado por Samuel, evidentemente
vemos de que era un hombre irreprensible, no era tanto por sus hijos, sino por su mismo testimonio personal, su misma vida. Pero ya en los versículos 6 al 12 vemos un testimonio para el Señor, ¿sí? Él era un testimonio en que nadie podía decir de que había calumniado, había robado, nadie podía mencionar algo, algún agravio que había causado Samuel directamente para las personas. Pero ya llegando a los versículos 13 al 18 encontramos un testimonio contra Israel. Por eso es que mencionamos, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y habéis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si me temierais a Jehová y le sirvierais, y oiréis su voz, y no fuerais rebeldes a toda la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. O sea, está dando un testimonio contra Israel. Si ustedes ejecutan las demandas de Dios, si ustedes le obedecen, si ustedes confían, si ustedes se entregan al Señor, de la misma manera van a tener bendiciones, es lo que está mencionándose. Pero ya los versículos 19, en este caso al 25, vemos ya un testimonio final de todos los eventos que se narra en este capítulo 12. Pero hay algo que quiero llamarles en este caso un poco a la reflexión. ¿Cuál fue el secreto del ministerio de Samuel? ¿En dónde estaba la clave para que el ministerio de Samuel pudiera llegar a ser un ejemplo, un testimonio de vida, un testimonio de que este hombre, Samuel, era un hombre totalmente consagrado a Dios, un hombre entregado a Dios, un hombre que dio todo de su vida, aunque no era una persona perfecta, por el mismo hecho de la influencia negativa de los hijos? Quiero decirles, hermanos, que nos gustaría que todos nuestros hermanos líderes pudieran tener hogares perfectos. Y con eso, hermano, no estamos tal vez dando la apertura que, bueno, puedes tú entregarte al ministerio y tus hijos pueden tal vez hacer lo que a ellos les plazca. No estamos mencionando eso. Pienso que la preocupación de todo ministro tiene que ser primeramente su familia, su esposa, sus hijos. Por eso también en el Nuevo Testamento Pablo dice, si no puedes gobernar tu hogar, si no puedes gobernar tu hogar, ¿cómo vas a poder gobernar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Pero hay que también ver la otra parte, que a pesar de las circunstancias que ocurrió en el caso de Samuel, su corazón, su vida nunca se alejó del Señor. Él se entregó totalmente al Señor. Y nosotros de la misma manera, hermanos, creo que necesitamos hacer todo lo posible a nuestro alcance, dando nuestro ejemplo, dando nuestro testimonio, dando un ejemplo de vida a nuestros hijos para que ellos también puedan seguir al Señor. Pero debemos, siempre, siempre, hermanos, debemos nosotros primeramente dar un paso correcto en las demandas, en todo lo que estamos en el camino del Señor. Entonces, el secreto del ministerio de Samuel, según lo que estamos viendo ahí, exclusivamente tuvo que ver con la oración. Era un hombre totalmente que se enfocaba en la oración y como vemos a continuación en la diapositiva, era un hombre que empezó temiendo a Jehová, un hombre que mostró una reverencia total a Jehová. Y temer a Jehová significa reconocer que somos responsables a Él por todo. Qué interesante, hermanos, ver de que muchas veces no somos conscientes de este llamado, de que todos somos responsables a Él por todo, por un ministerio, por una familia, por un hogar, por unos hijos, por una esposa, por las situaciones que ocurren, las circunstancias que ocurren en la iglesia, por las propias decisiones que nosotros damos como ministros del Evangelio. Debemos temer a Jehová, debemos ser responsables a Él por todo. Pero también Samuel nunca dejó de servir a su Señor. Era un hombre dispuesto, un hombre entregado al servicio sin ningún tipo de beneficio o prebendas a cambio. Era un hombre totalmente enfocado al servicio de Dios. Era un hombre, como estamos viendo, que les llevó
a tener una relación especial con el Señor porque siempre oraba al Señor. Siempre se manifestaba esta intimidad, esta confianza con su Señor, con su Padre Celestial. Y creo, hermanos, de que Samuel nunca, y debemos aprender esto, nunca llegó a ser un hombre rebelde, un hombre tal vez que no quiso escuchar o no quiso obedecerle a Dios. Y de la misma manera no debemos ser rebeldes a las manifestaciones, más que todo que Dios nos da la oportunidad. Y exclusivamente en este caso de Samuel nunca fue un hombre que fue en contra de la palabra, en contra del mensaje, en contra de la revelación directa de parte de Dios, sino era un hombre totalmente enfocado a la oración, un hombre que dependía, un hombre espiritual, un líder enfocado totalmente en servir a Dios, en amar a Dios, a pesar de las situaciones un poco negativas que estaba ocurriendo con sus hijos, pero era un hombre totalmente enfocado en el Señor. Debemos orar, hermanos, para poder mantener un ministerio equilibrado en lo que corresponde a la vida del ministro. Necesitamos, hermanos, tener la prioridad de primeramente a Dios. Necesitamos, hermanos, luego, después de tener a Dios como nuestra prioridad, como la preeminencia, en primer lugar a Él, necesitamos también, hermanos, no descuidarnos de nuestras familias. Necesitamos siempre enfocarnos en crecer como matrimonio con nuestras esposas, en ser buenos padres con nuestros hijos. Y de esa manera, pues, hermanos, vamos nosotros a ser ejemplos vivos, a ser testimonios vivos de que Cristo está reinando, de que Cristo está en su iglesia. Y las personas en este tiempo, hermanos, siempre están observando la familia, siempre están observando, pero creo, hermanos, que nosotros de esta lección de Samuel podemos aprender que siempre, a pesar de todas las circunstancias, Samuel nunca se apartó, Samuel temió, Samuel sirvió, Samuel oró y Samuel nunca fue rebelde al mensaje, a la palabra y a la misma persona de Dios. Qué bendición, hermanos, aprender de Samuel. Y pienso que la petición de Samuel por una señal, según se observa en los versículos 16 al 18, fue para mostrar dos cosas. Vamos a leer versículos 16 al 18. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis. Es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. ¿Bien? Y Samuel clamó a Jehová y y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Miren, según lo que vemos que la petición de Samuel por una señal nos muestra dos cosas. Número uno, las advertencias de Samuel tienen autoridad de Dios. ¿Sí? Repito, las advertencias de Samuel tienen autoridad de Dios. Y estas advertencias, esta manera de predecir, estas maneras de manifestación, no eran exclusivamente de parte de Samuel, sino que Dios estaba a través de Samuel dirigiendo, dando a comunicar su mensaje. Número dos, ellos deben tener reverencia hacia Jehová, que quiere bendecirles y usarles. Truenos y lluvias en el tiempo de siega del trigo, es lo que dice el versículo 17, para mostrar el gran poder de Dios y de cómo ellos debían simplemente darles respeto, darles una reverencia. Y por eso es que el texto dice que Dios les bendijo. Y asimismo vemos que en el versículo 19 dice que pidieron perdón por pedir un rey. Dios, miren, que les bendecirá a pesar de sus equivocaciones pasadas. Si desde ahora ellos empezaban a obedecer nuevamente a Jehová. El pasado no se puede volver a hacer, hermanos, según los versículos 20 al 22 del capítulo 12. Dice, y Samuel le respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo
suyo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición ver que a pesar de las equivocaciones, cuando vemos, como está la imagen ahí, cuando vemos una actitud sumisa delante de Dios, una actitud de entregarse a Dios, una actitud de estar delante de Dios, de desnudarse espiritualmente delante de Dios y pedir perdón a Dios y mostrar que necesitamos, hermanos, una purificación, una sanidad de nuestros males, de nuestros pecados. Hermanos, a través de la sangre de Cristo, como dice las cartas de Juan, a través de la sangre de Cristo nuestras vidas, nuestras conciencias son limpias. Y por eso es que vemos que el secreto de Samuel en su ministerio fue una constancia, oración, y dice que fue reconocido como poderoso por la gente, y aún lejos de todas las circunstancias del tiempo, cuando uno ve en Jeremías capítulo 15, versículo 1, el testimonio que había dejado este hombre era muy importante para la vida de ellos. Hermanos, si no oramos a Dios, es un pecado. Y la solución de Samuel fue un tiempo, como dice el versículo 24, solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Qué bendición. Samuel nos enseña a través de este versículo 24, un hombre que se enfocó en la oración, un hombre que siempre se mantuvo en la enseñanza dirigida de parte de Dios para su pueblo, un hombre responsable que temió a Jehová, un hombre que cumplió sus propósitos al servirle a Jehová, un hombre que meditó en las bendiciones, un hombre que llamó al pueblo, llamó a la gente a una reflexión. Y de la misma manera, hermanos, necesitamos nosotros también reflexionar, meditar por las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos, hermanos, en la iglesia como parte del pueblo de Dios. Qué bendición. Ese es el secreto de tener una intimidad, de tener un acercamiento, de tener una relación, de orar al Señor, es la clave del secreto para poder tener un éxito con Dios, pero con Él juntamente. Siguiendo ya en los capítulos 13 al 15, vemos el rechazo de Saúl como rey, versículos 14 al 15. Como ven ustedes ahí en pantalla, 13 al 15 totalmente se enfoca en el hecho presuntivo de Saúl en Gilgal. Eh, vamos a leer rápidamente, capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice que escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba en Saúl, 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonathan, con Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se ha hecho abominar a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y un numeroso pueblo como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Miren, cuando los hombres de Israel dice que vieron que estaba en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, estipulado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, dice, mire. Vemos, hermanos, en estos puntos del capítulo 13, Saúl no estaba buscando una guerra, sino organizando sus propias defensas. Solamente tenía un ejército de 3,000 hombres. Dice que Jonathan quiso atacar. Entonces, según el versículo 1, había un problema textual. Literalmente se lee que Saúl tenía, ¿cuántos años? Cuando empezó a reinar, y reinó 2 años, dice, sobre Israel. Pero el capítulo 9, versículo 2, dice que fue joven, que puede ser más o menos entre unos 30 a 40 años, la edad aproximada en el cual tenía en este contexto. Pero dice que comenzó a elegir sus soldados después de 2 años. Y vemos que la elección de un ejército permanente fue que 3,000 estaban bajo la dirección de Saúl, pero 1,000 estaban bajo la dirección de Jonathan. Los filisteos en este caso vuelven a atacar a Israel después de 7 años en Mizpa, según lo que nos menciona el versículo 3 al 7. Pero vemos, hermanos, este hecho presuntivo de Saúl en Gilgal. Y podríamos determinar que el fin no justifica el método. Y bueno, hay que saber, hermanos, de que nosotros no podemos muchas veces, tal vez como en el caso de Saúl, buscar una manera de cómo podemos justificarnos o podemos adelantarnos. O muchas veces creemos que nosotros como siervos de Dios podemos ayudarle a Dios, pero Dios, en el caso de Samuel, vemos que había un hecho muy importante en el cual se debía esperar. Pero vemos, hermanos, en este contexto que había evidentemente iniciado las hostilidades, había una invasión filistea, según los versículos 8 y 14, como acabamos de mencionar, había la asamblea en Gilgal. Saúl dice que actuó locamente al ofrecer holocaustos o sacrificios, desobedeció el mandato de Jehová, no esperó en Samuel, y la distancia de Saúl no perduraría en el caso de la obediencia delante de Dios. Pero asimismo, su descendencia, su dinastía de la misma manera no iba a perdurar, no iba a permanecer. Entonces ya llegando a los versículos 15 al 23, encontramos un problemita para Saúl, versículos 15 al 23. Entonces en este caso vemos que Samuel se va, no hay más guía profética, solamente un pequeño ejército es el que permanece, 600 hombres. Falta de armas apropiadas fue las circunstancias en las cuales se sucedió todo esto, pero solamente Saúl y Jonathan tenían lanza y espada a esta altura, a estos momentos, según lo que nos menciona. Entonces, pienso, hermanos, de que la amenaza de los filisteos, en un sentido, eh, provocó un pánico para Saúl, provocó un miedo, un temor a Saúl, pero también su impaciencia demostró su falta de fe y confianza en el liderazgo de Samuel. Era ya viejo, era un hombre ya de mucha edad. Cuando fue acusado, echó la culpa sobre Samuel, recuerde. Bien, pero también su egoísmo. Empezó a ver, es que empezaron a desertar. Esto es lo que le motivó a tomar una acción ilegítima, según lo que nos dice versículos 2 y versículos 15. Pero miren, no digo que no entendió las instrucciones ni la ley de Moisés, sino que simplemente él quiso tratar de justificarse y de esta manera pues llegar a un punto triste, ¿no es cierto?, en la vida de este hombre. Lamentablemente, Samuel rechaza a Saúl, según lo que vemos, en versículos 9 al 11, usurpó la autoridad y posición del sacerdote, realmente él no podía hacer eso, según Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, algo que solamente prevalecía a la posición del cuerpo sacerdotal, que eran los únicos que podían estar encargados, que tenían la función de ministrar, en este caso, todo lo que todo lo que tiene que ver con lo que es las cosas sagradas, ¿cierto? Entonces, vemos, hermanos, que Dios siguió buscando a alguien conforme a su corazón.
Lamentablemente, pues necesitamos muchas veces tener cuidado con las emociones, tener cuidado cuando... yo a veces digo que muchas veces llegar a la cumbre, llegar a un punto donde nos va un buen ministerio, el ministerio va en auge, va creciendo, va avanzando. A veces llegar a la cumbre es, es muy fácil, pero mantenerse ahí, tener un ministerio equilibrado, mantenerse en esa posición en la cual Dios nos ha dado, muchas veces también se puede tornar muy difícil. No difícil por Dios, sino por nuestras propias actitudes, en el cual nos conlleva a estos aspectos que acabamos de mencionar. Entonces, ya los versículos 19 al 23 del capítulo 13, vemos que hubo un aspecto de la desventaja de Israel debido a que no sabían trabajar como herreros. Y recuerden que eran personas que hacían espadas y lanzas. Realmente no era el fuerte de ellos. Pues ya llegando al capítulo 14, vemos un tipo de celo necio de Saúl. Eh, Rápidamente vemos en el capítulo 14, versículos 1 al 52, el contexto total de estas circunstancias. Pero me gusta cómo empieza diciendo, dijo Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar eh, con muchos o con pocos. Vemos que la victoria inicial de Jehová a través eh, del corazón fiel de Jonathan fue evidente. Entonces vemos, hermanos, que Saúl acampó con sus 600 hombres de Gaba, es lo que nos menciona en el versículo 2. Su actitud fue de confianza. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová, como acabamos de reincidir, casi similar lo que se mencionó en Jueces capítulo 7, versículos 4. Mostró también, aparte de esta actitud de confianza, mostró una actitud de la misma manera de sumisión del paje. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Aquí estoy contigo a tu voluntad, es lo que se menciona en estos puntos. Entonces, ya llegando un poco más adelante, en el capítulo 14 podemos ver de la liberación completa de Jehová, los versículos 16 al 23, y asimismo versículos 24 y 46, la imprudente maldición de Saúl contra cualquiera que en un sentido que comiera ese día. Vemos que los versículos 25 al 30, Jonatán violó la ley, versículos 31 al 35, las trompas empezaron a deshonrar y lamentablemente vemos los versículos 36 al 39, algo difícil que podemos mencionar en este punto, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, hermanos, nos encontramos en esta sección del capítulo 14. Vemos que, bueno, a estas alturas vemos a un Saúl poco intranquilo, a un Saúl que empezó a tener una locura. Y vemos que la primera locura fue pedir el arca de Dios. Y la petición era para buscar la voluntad por medio del Urim y Tumim, que llevaba el sumo sacerdote en su efod. Pero la segunda locura, según lo que nos narra el capítulo 14, versículos 24 hasta el 48, era que Saúl mandó un ayuno hasta que los filisteos estén destruidos. Saúl estaba desesperado por una victoria para mostrar su autoridad cuando Jonathan empezó a tener la admiración de los soldados. O tal vez fue un intento de ganar el favor de Dios contra, contra todas las circunstancias y otra vez, nuevamente en su necedad por llegar a tener un tipo de aplauso de parte de Dios. Jonathan no sabía nada del voto, según lo que dice el versículo 27. Cuando descubrió la miel, lo comió. Vemos cómo termina el versículo 39 al 44 de 1 Samuel, capítulo 14, versículos 39 al 44. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá.
Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan, mi hijo, estaremos al otro lado. Bien. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonathan mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan, declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonathan. Qué interesante, hermanos, ver que realmente hubo otro resultado de su orden. Después de la victoria, cuando los soldados mataron los animales, les comieron con la sangre, según los versículos 32 al 33. Saúl se preocupó tanto que edificó un altar del Señor, según 1 Samuel capítulo 14, versículos 35. Pero Dios no le respondió. Saúl lo interpretó pensando que alguien había desobedecido el ayuno y mandó el uso del Urim y Tumim para encontrar al culpable. Miren que iba a matar a su propio hijo, según lo que nos narra el versículo 44, pero los soldados de Saúl le impidieron. Este Saúl ya llegó a una locura total. Eh, Saúl nos muestra, hermanos, que muchas veces el hombre también puede cambiar. Y debemos prepararnos, hermanos, orando, confiando en Dios y mostrando de que pase lo que pase, debemos siempre someternos a las demandas de Dios. Entonces, los versículos 47 al 52 vemos un resumen del reinado de Saúl. De esta forma, pues termina el capítulo 14. Ya llegando al capítulo 15, la misma vemos, encontramos un rechazo más grande en el capítulo 15. Era un tiempo de venganza prometida a Amalek. Había este mandamiento para destrucción. Capítulo 15 es lo que nos menciona. Vamos rápidamente. Hermanos, quiero, por favor, pedirles, solicitarles que vayan familiarizándose con el texto de lectura, ¿no? Siempre es bueno estar leyendo. Y si ustedes, por ejemplo, no han leído el capítulo 15, por favor, quiero animarles. En este momento podemos hacer un pausa ahí, pero quiero que ustedes lean el capítulo 15 y todos los capítulos para que ustedes puedan también tener una perspectiva, un panorama más amplio respecto a lo que estamos mencionando acá en clases. Bueno, ojalá hayamos ya leído la Biblia. Recuerde que usted puede hacer un pausa ahí y puede continuar con el video. Pero el capítulo 15 dice, después Samuel, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, y yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle y dijo a Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no nos destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartarán los ceneos de entre los hijos de Amalek. Bueno, vemos, hermanos, que el tiempo de la venganza prometida a Amalek por su ataque en Israel en el día de Moisés, según lo que nos menciona en Éxodo capítulo
17, versículos 8 y 16, Saúl iba a ser el instrumento de Dios. Y vemos ahí en pantalla que ahí en las presentaciones había un mandamiento para esta destrucción completa. O sea, el mandamiento para esta destrucción iba a ser totalmente completo. No iba a quedar una persona, según lo que nos menciona pues el texto, Dios estaba esperando que se matase a todos, sin ningún tipo de escatimar esfuerzos o pensar por ahí. Entonces, dentro de este mandamiento para la destrucción completa, vemos que Dios puede juzgar el pecado, ¿sí? Recordarán lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, con Jericó y con ahí. Dios muchas veces llega en un tipo de juicio contra estos pueblos que en un sentido pues vieron al pecado como una opción más agradable que la obediencia a Dios. Pero asimismo vemos, hermanos, que no son consideraciones políticas ni militares, sino que fueron por asuntos más religiosas que consideramos esto. Pues y para esto déjeme leer Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 18. Deuteronomio capítulo 20. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 18 de la siguiente manera. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere aliado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entreguen en tu mano y herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti y comerás el botín de sus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Qué interesante, ¿no es cierto?, ver que esto estaba aconteciendo. Y como vemos en el número 3, simplemente porque vino el mandamiento de Dios, estaba de acuerdo con su carácter. Y vemos que Samuel mostró misericordia hacia los ceneos. Ya llegando a los versículos 9 a 35, Saúl evidentemente quiso buscar su propia gloria y prestigio para volver con Agag y el rey de Amalek como una demostración de su liderazgo. Pero vemos, hermanos, el alejarse de Dios empezó a enfermar el corazón de Saúl. El obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia a Dios es mejor que los aspectos rituales, los sacrificios o todo lo que se vaya a dar. Y el prestar atención, así como la obediencia, el escuchar las demandas de Dios, el escuchar directamente a Dios es lo que hace mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, lo que se menciona en el capítulo 15. Entonces vemos, hermanos, como una manera de resumir las circunstancias, cómo se dieron. Había tres desobediencias de Saúl. La primera, la guerra contra los filisteos, trajo presión al rey. Saúl perdió la paciencia y ofreció sacrificio. Eran funciones, recuerden, los sacrificios eran funciones únicamente del sacerdocio, pero Samuel fue directamente en contra de Saúl fue directamente en contra de estas demandas. Número 2, frente a los amalecitas, desobedeció ya que no cumplió las órdenes de Dios. Había algo estipulado, pero él fue contra de esto. Y número 3, frente a Samuel, recuerden, Saúl frente a Samuel presentó excusas para evadir su responsabilidad. Por eso es que vemos que el fracaso de Saúl da inicio a un nuevo personaje. Ustedes conocen quién es este personaje, David. Y así, hermanos, llegamos
ya el capítulo 16 hasta el 26, que es la historia de David y Saúl. Pero en los primeros capítulos 16 del 17 vamos a mirar la relación amistosa entre Jonathan y David. Y esto vale mencionar, espero que ustedes vayan leyendo, hermanos, por favor. No vamos a poder leer todos los textos, pero la idea es poder ya tener conocimiento previo a los acontecimientos 16 y 17. Entonces había una relación de por medio, esta relación era sincera, de mucha confianza, amistosa. Vemos de que la esperanza de la nación no reposó solamente en un hombre, como vemos en el caso de Saúl, pero vemos de que David ya empezó a ser la persona clave como Dios había escogido. Recuerden que después del rechazo, Samuel fue comisionado a buscar un sucesor, lo que acabamos de ver anteriormente. Y David, como el músico de Saúl, y el ministerio fue el servicio de cómo él inició en el contexto del que acabamos de mencionar. Eh, para antes de poder pasar al capítulo 17, vemos de que aquí en adelante, David como el músico de Saúl, al ser David apoderado por el Espíritu, el mismo Espíritu salió de Saúl, recuerde. Esto no tenía nada que ver con su salvación, sino su poder para cumplir la obra o responsabilidad. Bueno, la salida del Espíritu, según lo que se menciona en capítulo 16, versículos 14 al 17, podemos mencionar varios puntos de vista. Posiblemente Saúl fue poseído por un demonio, un espíritu malo, que fue como un tipo de castigo de parte de Dios al ser eventuado en esta manera. Vemos también que el espíritu malo fue posiblemente un mensajero malo, como en Primera de Reyes capítulo 22. Ustedes recuerden el caso, ¿no es cierto? O posiblemente el espíritu malo fue un espíritu de descontento que fue creado por el rechazo del corazón de Saúl por Dios, como en Jueces capítulo 9, versículos 23. Pero lo que vemos ya en adelante, versículos 18 al 23, es una perspectiva total respecto a David. Vemos versículo 18, estamos, recuerden, en capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 18 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl dice, respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y tomó Isaí a un asno cargado, dice, mire, de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David a su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl dice, envió a decir a Isaí, yo te reo que esté con David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba, dice, el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, estos versículos vemos más, ya vamos viendo la introducción, conociendo a este joven David. Vemos un poco de su carácter, ya había sido formado este tiempo de estar con las ovejas, esta preocupación de poder pastorear, esta preocupación, este anhelo de ver las necesidades, de oler a oveja. Nos muestra, hermanos, que ya sea líder, ya sea un rey, ya sea anciano, ya sea evangelista, ya sea cualquier ministro de Dios, tiene que tener las características similares a este joven. Debemos tener el carácter, debemos tener esta consideración de preocuparnos por las cosas de Dios. Vemos también en el versículo 21 un talento y gentileza que llegó hasta el punto de ganar la confianza del mismo rey, en este caso de Saúl. Ya llegando al capítulo 17, podemos ver, hermanos,
Bueno, la historia ustedes ya conocen. eh, Lamentablemente, el desafío de los filisteos. Recuerden que después de la derrota en Micmag, decidieron enfrentar a Israel en un combate representativo, una práctica común en la región de aquel entonces. Goliat, recuerden ustedes que medía aproximadamente 2 metros con 96 metros de altura, era descendiente de los gigantes de Anak, según Josué capítulo 11, versículo 22. Vemos, pero en un sentido, el coraje de este pastor. Empezó sirviendo a los hermanos, solicitó luchar contra Goliat. En un sentido, había ganado la experiencia en el campo de batalla, perdón, en el campo de ser pastor, ¿no es cierto? En el caso de las ovejas, del cuidado que él estaba dando. Pero esta experiencia le ayudó para poder él acercarse en este punto. El único armamento que él llevó fue, recuerden, 5 piedras de 5 a 8 centímetros de diámetro y su confianza en él, que fue lo único que le permitió luchar contra él. Entonces la pregunta es, ¿por qué no reconoció a David? Según los versículos 58 y 52, el capítulo 17 resume lo que acabamos de mencionar. Vamos por favor a capítulo 17, versículos 52 a 58. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir, dice, tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl, dice, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es ese hijo? ¿De quién es ese hijo? ¿De quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces, ¿por qué no reconoció a David? En este capítulo 17 vemos exclusivamente David cómo mata a Goliat. Los filisteos no demoraron en desafiar otra vez y continuamente a la nación de Israel, a los israelitas. Pero vemos ya en sus detalles, pues el triunfo de David hizo que se convirtiera en un héroe popular y principal, pero al mismo tiempo empezó a convertirse en un enemigo crucial para Saúl. Ya llegando al capítulo 18 hasta el 20, vemos cómo David huye de Saúl. Al comienzo, pues buscándole para que sea su, eh, bueno, el hombre que estuviese en esos momentos de locura, al poder entonar con su instrumento. Pero ya a este nivel, vuelta capítulos 18 a 20, menciona exclusivamente cómo David huye de Saúl. Vemos exclusivamente el capítulo 18, el celo de Saúl por David, y vemos el capítulo 19, Saúl procura matar a David. Y vemos el capítulo 20, la amistad de David y Jonathan. Realmente, hermanos, los celos empezaron a anidar el corazón de Saúl hasta ahogarlo, hasta totalmente consumirlo. Y hay que tener cuidado, hermanos, cuando muchas veces los celos, las envidias empiezan a causar problemas dentro de nuestro ser. Y eso muchas veces no va a ayudar a nadie, ¿no es cierto? Los celos realmente podemos hablar sobre las razones de su celo. El celo produjo odio e ira. Su ira fue inspirada por demonios. Resultó en más popularidad para David y empezó a aumentar el ciclo de ser notorio, de ser conocido en esa época. También su popularidad fue la consecuencia de su prudencia, ¿no es cierto?, en el caso de este muchacho. Entonces ya vemos que eh, fue un hombre que totalmente cuidó del ungido, no fue un hombre totalmente que haya tal vez aprovechado la primera oportunidad. Entonces, capítulo 21 a 26 habla exclusivamente de cómo David huye como fugitivo. David
finge una locura en los primeros capítulos, el versículo del capítulo 21, 1 al 10. David junta un ejército, capítulo 22. También deja a su familia. Saúl asesina a los sacerdotes de Nob, los versículos 6 al 23 del capítulo 22. Asimismo vemos que David salva la ciudad, capítulo 23. David le perdona la vida de Saúl, capítulo 24. Y David nuevamente le perdona la vida a Saúl. Eso es lo que se menciona capítulo 26. Rápidamente vamos a ir a capítulo 26 de Primera de Samuel. O sea, estos capítulos que acabamos de mencionar, que ustedes ven ahí en pantalla, es un resumen total de cómo David empezó a huir como un personaje fugitivo, lamentablemente por la locura, por los celos, por la ira, por el enojo que empezó a tener Saúl. Entonces, en el capítulo 26 dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres, mire, escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Esa es una cadena de circunstancias que empezó, en vez de, tal vez, de menguar el personaje de David, empezó a poder acrecentar, a poder hacer que sea notorio, que sea muy conocido y sea un personaje totalmente ya aceptado por, evidentemente, escogido por Dios, pero también el pueblo estaba contento que iba a ser el próximo sucesor respecto al mencionado, ¿no? Entonces, capítulo 27, 21, vemos ya exclusivamente la muerte de Saúl en los capítulos que acabamos de escuchar respecto eh, a, vamos por favor, capítulo 27 hasta 31, exclusivamente vemos la muerte de Saúl, las circunstancias, los acontecimientos que se narran. Rápidamente, capítulo 27, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, no me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí, no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, ahí Noam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmel. Y vino Saúl la nueva, dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se me dado lugar en alguna de las aldeas, para que habite allí, dice. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siglag, por lo cual Siglag vino a ser rey de los reyes de Judá hasta hoy. Vamos, hermanos, David vuelve a Filistea nuevamente, y también en el capítulo 8 vemos la situación que había pasado con la divina de Endor, como se menciona. Empieza el capítulo 28 dando un resumen sobre el ataque de los filisteos. David fue mandado a unirse nuevamente contra Saúl, lo que se menciona en el versículo 1. Su respuesta fue ambigua en el versículo 2, tuvo que depender de una intervención divina para escapar. Pero asimismo, la situación de Saúl, había dos verdades importantes para tener en cuenta, según lo que dice el versículo 3 del capítulo 28, dice rápidamente, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado, dice, la tierra a los encantadores y adivinos. Dice, mire, vemos, Samuel había muerto, es lo que se menciona en el capítulo 25, versículo 1, bastante tiempo atrás había acontecido esto. Ya estando solo, Saúl tenía en un sentido miedo, no tenía la protección, no tenía eh, siempre el estar acompañándole como en ocasiones anteriores, Samuel a Saúl.
Saúl había echado a encantadores que eran nigromantes, los que se comunicaban con muertos, y adivinan los que estaban en este caso haciendo contactos con espíritus. Pero el Señor dice que rehusó responderle a Saúl, según versículo 6. Vemos, hermanos, en un sentido, Dios puede muchas veces mantenerse en silencio. El versículo 20, capítulo 28, versículo 6 nos habla sobre el silencio de Dios. Siendo que Saúl había decidido seguir su propio consejo, Dios le iba a dejar cosechar de tal consejo. Había 3 métodos para descubrir la voluntad de Dios: eh, los sueños, el Urim y el Tudim. Y era difícil de identificar por las pocas diferencias, pero es asociado con el pectoral del juicio del sumo sacerdote, según lo que nos menciona ya en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 8. Entonces, de esta manera, en crisis nacional, el sacerdote los usaba para tomar decisiones. 12 piedras iluminadas en el monte de revelación de la voluntad de Dios, 2 piedras planas. Pero ahora, miren, Saúl no tenía este medio de averiguar la voluntad de Dios porque Abiatar se llevó el efod con el Urim y el Tumim, y Saúl estaba totalmente desesperado, a punto de no saber qué hacer. Vemos, hermanos, a estos puntos, Saúl y la divina de Endor, es lo que se menciona en el versículo 7 del 25. Y bueno, no vamos a solamente rápidamente. Había 6 formas de adivinación en este contexto. Número 1, la famosa hepatología, la hidromancia, la rotomancia, la terafín, la astrología y la necromancia, ¿sí? Entonces, vemos que en desesperación Saúl iba a una divina en Endor, es lo que acabamos de ver. El disfraz de Saúl y su voto, según el versículo 8 al 10, la petición de Saúl, en un sentido, la aparición de Samuel. La aparición de Samuel, miren, no fue literal, sino un producto de impresiones psicológicas. La mujer estaba tan involucrada que ella también lo creía. Según el versículo 12, dice que ella gritó, se desesperó, se sorprendió. Para ella era una sorpresa lo que estaba suscitando en este momento. Pero ella y Saúl hablaron con Samuel, según el versículo 15, entonces fue más que una impresión. Un demonio Satanás se puede asumir la representación de Samuel, pero el argumento es que Dios no permitiría a una mujer así perturbar el reposo de Samuel. Entonces vemos, hermanos, en este capítulo 10 y capítulo 28, realmente que muchas veces Dios tiene que mantener el silencio. Y en esto aprendemos de que es Dios siempre la voluntad del hombre. Es Dios siempre contra lo que Dios quiere mantener en una relación estrecha, una relación íntima con su creación. Pero lamentablemente vemos que no fue de esa forma. Entonces estamos aquí, hermanos, ya en el capítulo 31. Recuerden, 27 al 31 se menciona estos aspectos, pero queremos eh, dar razones por qué Dios lo permitió todos estos eventos, mostrar el disgusto de Saúl, la desobediencia de Saúl, su propio castigo, mostrar la superioridad de Dios en todos estos eventos, porque Dios, el omnisciente, el todopoderoso, sabía lo que estaba sucediendo, pero Dios quiso darle una lección, Dios quiso colocarle, eh, a través de la desobediencia era su propio castigo. Se quiere mostrar la superioridad, y se vio la superioridad de Dios, pero también confirmar la creencia en un estado después de la muerte, que es el aspecto que también nos menciona, ¿no es cierto? La práctica, en un sentido, era prohibida, según Levítico capítulo 19, versículo 31, pero en ninguna referencia existe la posibilidad de hacer contacto con los muertos. Hay que tener mucho cuidado. No podemos pensar de que uno puede invocar o llamar a los muertos. Recuerden Lucas capítulo 16, versículo 26, no es posible. En el caso del rico y Lázaro no es posible. Cuando alguien muere, pues en ese estado queda y no se puede comunicar con los seres queridos, no se puede comunicar un mensaje, lo que sucedió en estos precisos momentos. Yo pienso, hermanos, de que eh, realmente Dios estaba mostrando algo importante a Saúl, pero Saúl, su corazón, su egoísmo, su ira, su enojo, sus celos, su mismo corazón ya dañado, enfermo, es lo que empezó a separarle completamente de su Dios creador.
Y debemos, en este caso, hermanos, tener mucho cuidado y siempre estar conscientes de la importancia que Dios puede darnos en nuestros ministerios. Eh, Estar conscientes de que gracias a Dios tenemos lo que tenemos, pero la soberanía, la superioridad siempre se debe manifestar en lo que Dios permite. Y de esta manera, hermanos, ya en estos capítulos, la muerte de Saúl y Jonathan en la batalla de Gilboa, es lo que se menciona en el capítulo 31, vemos que la continuación de la historia que empezó en el capítulo 28, pues termina con el capítulo 31, con la muerte de Saúl y Jonathan. Rápidamente vamos a leer. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl y a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades, huyeron y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Bien, esa es la manera de cómo eh, termina este hecho triste, esta manera triste para la nación de Israel, y también nos muestra de que Dios es soberano. Ningún hombre, hermanos, puede tal vez buscar un tipo de disculpas, pretexto delante de Dios. Ningún hombre tal vez puede ser más que Dios. Saúl necesitaba buscar en Dios en esos tiempos, pero lamentablemente su corazón había llegado a un punto muy crítico, un punto muy difícil. Por mi parte, hermanos, quiero darles gracias a ustedes. Realmente esta clase ha sido un tiempo especial de entender de que mantenerse en la cumbre requiere de mucha sabiduría y de mucho carácter. Pero la clave, hermanos, así como aprendimos con Samuel, la clave es siempre mantenernos en temor a Jehová, mantenernos trabajando para el Señor, mantenernos ocupados para el Señor, sirviéndole al Señor, nunca dejar de orar y siempre esperar en Dios. Pero asimismo con los hechos que suscitaron con la nación de Israel, tanto con Saúl y también de cómo estaba pasando con David, Dios estaba en todo esto. Su soberanía estaba actuando, su poder estaba con la nación de Israel. Estaba menguando, estaba mermando la trascendencia, el personaje de Saúl, pero asimismo Dios estaba levantando a otro hombre, en este caso a David, para ser el siguiente rey de la nación de Israel. Todo eso es parte de la soberanía, parte de los designios de Dios. Y también nosotros, hermanos, sigamos en estos enfoques de mantenernos siempre activos, enfocados, sirviendo al Señor, temerosos, hombres con acción, hombres de oraciones, hombres que nunca vamos a caer delante de las demandas de Satanás, hombres que siempre nos vamos a mantener siempre enfocados en el Señor. Qué bendición, hermanos, tener estas clases porque nos anima, nos motiva siempre a mantenernos enfocados en Dios. Así que por nuestra parte, pues les agradecemos. El Instituto Bíblico siempre está enfocado en capacitar a los obreros de Dios, a los siervos de Dios, no solamente con conocimiento, sino que siempre debemos enfocarnos, hermanos, como iglesia, como instituto, siempre debemos enfocarnos en nunca dejarnos de Dios, siempre mantenernos pegados, conectados. Y de esa manera, pues Dios va a ser siempre glorificado con nuestras vidas. Por mi parte, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a continuar en la próxima clase. Hasta luego.